ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. En busca de galaxias gemelas a la nuestra. Hasta el momento, los astrónomos han clasificado ya millones de galaxias en el universo. Tantas que no resulta difícil dividirlas en grupos diferentes según cuáles sean sus formas o cómo se distribuye la materia dentro de ellas. Las tenemos espirales, elípticas, barradas, lenticulares, irregulares, anilladas. La lista de nuevas galaxias aumenta prácticamente día a día y de vez en cuando aparece una tan diferente a las demás que merece por sí sola inaugurar una nueva categoría. Sin embargo, estudiar la forma y la estructura de la Vía Láctea, la galaxia en que vivimos, la nuestra, es una tarea mucho más difícil que ver las que hay por ahí repartidas en el firmamento. Por ejemplo, sabemos que la nuestra es una galaxia espiral, pero el hecho mismo de que estamos dentro de ella impide que podamos observar sus características por completo. El problema sería similar a intentar averiguar cómo es un edificio sin verlo entero, solamente asomándose a una de las ventanas. A pesar de eso, el hecho de estar dentro de esa galaxia nos da también algunas ventajas. Por ejemplo, desde nuestra posición podemos llevar a cabo estudios detallados de la población de estrellas de la Vía Láctea y averiguar así sus composiciones químicas. Eso da a los investigadores herramientas muy necesarias para poder comparar nuestra propia galaxia con los muchos millones de otras que hay repartidas por el universo. Pues bien, esta misma semana, un equipo internacional de astrónomos de Estados Unidos, Reino Unido y Chile acaban de publicar un artículo que hace precisamente eso: examinar un catálogo de más de 10.000 galaxias en busca de las que más se parecen a la nuestra. De esta forma, el equipo descubrió que a primera vista, ahí fuera, existen numerosos gemelos de la Vía Láctea. Pero eso también averiguaron los científicos de que se trata de algo engañoso, es pura apariencia. A la hora de la verdad, la mayoría de esas galaxias que parecen similares a la nuestra muestran diferencias fundamentales, enterradas en los datos. ¿Por qué es engañoso? ¿Cómo eran esas galaxias? En su análisis, lo primero que hicieron los científicos fue intentar reducir lo más posible el tamaño de la muestra, es decir, las galaxias que realmente se parecen a la nuestra, y lo hicieron seleccionando solamente aquellas galaxias que coincidían con lo que sabemos sobre la Vía Láctea en 3 categorías, en 3 aspectos muy diferentes. Así, primero se quedaron solo con las que tenían una masa parecida a la de la Vía Láctea. Después descartaron todas las que mostraban un abultamiento central diferente al de la Vía Láctea. Y por último, solo se quedaron con las que tenían el llamado tipo de Hubble parecido. El tipo de Hubble es un sistema de clasificación que agrupa las galaxias según sus formas. Al final de este proceso, el equipo se quedó con 138 galaxias, de las 10.000 estudiadas, que, por lo menos superficialmente, eran similares a la nuestra. Y a partir de ahí empezaron a profundizar en los datos, en los detalles, para ver lo cerca que realmente estaban estos primos galácticos de nosotros. Lo siguiente que hicieron los investigadores fue conectar los datos a un modelo informático que predice la formación de estrellas, teniendo en cuenta cómo los vientos estelares expulsan el exceso de gas. Ese gas puede ser atraído hacia el centro de las galaxias. El modelo también tuvo en cuenta la composición química y la metalicidad de los materiales dentro de las diferentes regiones de las galaxias. Y al hacer eso, el número se redujo drásticamente. De esas 138 solamente quedaron 56. ¿Qué encontraron en esas 56 galaxias? Esas eran las que más se parecían a la Tierra. Todas ellas tienen en común, estas 56, el hecho de disponer de una larga cantidad de tiempo para fabricar nuevas estrellas en sus regiones exteriores, dando a luz nuevos astros de forma constante y pausada. Pero la región interna, la más central, experimenta en esas 56 galaxias un periodo de intensa formación estelar al principio de su historia,
Pero después de eso sigue otra etapa mucho más lenta de formación de estrellas cerca del núcleo, a partir del gas reciclado expulsado por las estrellas más viejas. Estas nuevas estrellas, las de la parte interna, hechas de material reciclado, tienen un mayor nivel de metalicidad, es decir, tienen elementos más pesados en su composición que faltaban en la generación inicial de estrellas. Y resulta que ese patrón es el mismo que se da también aquí, en nuestra propia galaxia. Esta especie de apagado de nuevas estrellas en los centros galácticos indica que esas galaxias ya completaron en el pasado, hace mucho tiempo, la mayor parte de su fabricación de estrellas, lo que sugiere que podrían ser más antiguas que la Vía Láctea. Y si eso es cierto, es posible que al observarlas lo que estemos viendo sea el propio futuro de nuestra Vía Láctea. Nuestra galaxia, en efecto, también puede terminar algún día con un centro apagado o en el que se forman muy pocas estrellas, y por lo tanto estas galaxias representan una vista previa del futuro, de la próxima etapa de nuestra propia evolución. Quizá, escriben los autores en su artículo, estas galaxias sean las sucesoras evolutivas de la Vía Láctea, ya que están más avanzadas en sus vidas. Desde luego, y aunque aún queda mucho por aprender, el estudio muestra que no somos del todo únicos. No hay tantas parecidas a la nuestra como pensábamos o se puede pensar en un principio, pero sí que hay un número de galaxias que pueden considerarse como gemelas de la Vía Láctea. Hay una enorme variedad de tipos de galaxias en el universo, pero por lo menos algunas de ellas siguen las mismas pautas que nuestra Vía Láctea, y muchas se encuentran en la misma etapa de sus vidas. Estudiar esos parecidos puede ayudarnos a aprender mucho más sobre nuestro propio hogar en el firmamento y también a averiguar qué es lo que nos espera en el futuro. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.